mirando esto en todas las comisiones. Recordemos que en este trabajo práctico número 2 lo que habíamos hecho era mirar, mirar en este caso lo que es un trabajo estudiantil, el desarrollo de una consigna, si están hechos, y lo que se ha trabajado, ¿no? En tratar de definir qué es discurso, y en este caso lo que teníamos nosotros para mirar es que habían diferentes acepciones, ¿no? Esto que nosotros hemos mirado en en las clases teóricas de este punto, ¿no? De este texto, mejor dicho, en realidad. Entonces, fijémonos nosotros, en este caso, ¿no? Fijémonos que lo primero que nos pedían, se les pedía a ustedes, es que consideren la inclusión, agregar o incluir estas palabras en el caso que se requiera, ¿sí? Entonces nosotros aquí, fijémonos, no he considerado todo, bueno, porque ya más o menos lo habíamos mirado, pero fíjense que en este caso, en la primera oración dice, la autora habla sobre tres, ¿no? De discurso, 2 puntos, social, personal y la situación de discurso. Entonces ahí nos damos cuenta que en este caso está faltando algo, ¿no? Y ese algo, en este caso, es un sustantivo, tres qué, ¿no? Y ahí tenemos la primera posibilidad que se nos presenta. Lo que está faltando aquí es que son tres acepciones, ¿no? Eso es lo que falta en este caso, ¿sí? Luego, más adelante, por eso ahí se los puse en un verdecito, en otro verdecito, la autora habla sobre tres acepciones de discurso, social, personal y la situación de discurso. Más adelante, fijémonos que lo que sucede, ¿no? En este caso, bueno, he considerado el manifestación y pueden directamente, bueno, es cuestión de tiempo, pero ahí fíjense igual, ¿no? Por más de que no lo puse. Fíjense que aquí en el segundo párrafo, en la segunda oración, dice, estos discursos son propios de distintos campos sociales, pero no son homogéneos, ¿sí? En esa segunda oración, que es la que considero aquí, aparece, fíjense ustedes, manifestaciones, ¿no? En plural. Aquí lo que nosotros tenemos es un problema de una cuestión para repensar concordancia, ¿no? Fíjense que dice, después de todo, el discurso es las manifestaciones de las ideas. Entonces aquí sería, es la manifestación de las ideas, ¿no? En este caso, de las personas y a su vez de la sociedad. Más arriba, en la primera oración, fíjense lo que sucede, que esta no la transcribí en la columna del costado, de todas maneras, podemos visualizarlo aquí, ¿no? Se entiende a este como una representación lingüística que busca plasmar conocimientos, saberes, y se pierde una sociedad en una época y tiempo determinados. En este caso, el adjetivo determinados refiere y en realidad considera a los dos sustantivos previos. ¿Bien? Entonces, fijémonos que aquí tendría que haber estado en plural. ¿Bien? Por eso dice determinados, ¿no? Tendría que haberse escrito determinados y no determinados. Una cuestión ahí de concordancia. Y luego, fíjense también, bueno, más adelante, en la última oración, en el último párrafo, perdón, dice, como última acepción, de Sinano desarrolla la situación de discurso. A saber, se trata de todo aquello que acompaña el discurso y resulta significativo. Estos agentes que intervienen, fíjense que dice estos agentes, plural, intervienen, plural, entonces aquí tendría que haber sido pueden ser, pueden, plural también, ¿no? La concordancia nosotros la vamos a tener que considerar desde el punto de vista del género y del número, siempre observando que rija, o cuál es la palabra que rige, que es un sustantivo. Entonces, si el sustantivo va a estar en plural y en femenino, por ejemplo, el adjetivo también va a tener que tener esa marca de género y de número, ¿sí? Sabemos que hay palabras que no tienen una variación en el género, por ejemplo, ¿no? Pero el sustantivo, por ahí en ese caso, nos va a permitir completar esa idea y completar también si estamos ante un género femenino, masculino, en número singular o plural, ¿no? Entonces, por eso es importante considerar
ese rasgo en la escritura, ¿no? El rasgo de lo que es, en definitiva, la concordancia. Luego, fijémonos que también, bueno, se nos pedía que reescribamos los segmentos subrayados. Yo aquí solo he considerado uno, porque en estos segmentos que estaban subrayados, habían algunos aspectos que debían clarificarse o profundizarse de manera conceptual, ¿no? A veces pasa que cuando uno escribe, cuando uno habla simplemente, considera que está bastante claro y en realidad en la cabeza de uno está muy claro, ¿no? Entonces es importante cuando escribimos tratar de no dejar por sentada las cosas que uno va pensando, ¿sí? Escribirlas a todas, ¿no? Escribir todo y después le voy dando forma. Por eso decía que es tan importante esta etapa de revisión final, ¿no? Primero tenemos que planificar qué es lo que vamos a decir, en este caso decir de manera escrita, ¿sí? Y luego cómo le vamos dando forma a eso que voy escribiendo, ¿no? Porque a veces uno lo puede escribir de manera coloquial o de una manera sencilla, bueno, clara o entendible, pero después tengo que también darle forma considerando eh, las palabras que forman parte del campo disciplinar que estoy abordando, ¿sí? Como en este caso, fíjense ustedes, por ejemplo aquí, cuando dice este fragmento que dice, este párrafo, perdón, el segundo concepto de discurso es complementario al primero. Se trata del discurso personal, que consiste en la recreación personal del discurso que hemos adquirido de la sociedad. ¿Sí? Fíjense que aquí podríamos decir, bueno, está bien, ¿no? En la idea de hablar ahí de la diferencia de lo que es discurso social y discurso personal. Sin embargo, hay que ampliar un poco más para que quede mucho más clara la idea que estoy presentando en ese sentido, porque De Cirano me dice muchas cosas respecto de esta idea, ¿no? Entonces, bueno, acá yo les consideré una idea, ¿no? Una posibilidad de reescritura de este subrayado. El segundo concepto de discurso es complementario al primero. Se trata del discurso personal, que consiste en la recreación personal del discurso que hemos adquirido con el acceso a los discursos sociales. Sin embargo, es importante considerar que el discurso personal pone en evidencia la particularidad de cada uno de los sujetos, ¿no? Esta idea acá decía de la sociedad, entonces ampliar eso diciendo quizás que permite poner en evidencia aquello que hemos adquirido cada vez que hemos conseguido acceder a los discursos sociales, ¿sí? Entonces, tratar de pensar cuando uno va a escribir, va a poner en el papel, escribir lo que a uno pueda ir considerando, pero después quizás darle forma en función de los conceptos que voy abordando, ¿no? En la cuestión es disciplinar, tenerlas bien presentes. Luego se pedía aquí que consideren, ¿no? Términos que den cuenta de la ruptura de la concordancia gramatical que ya hemos mirado recién. Fíjense, puse dos ejemplos solamente. Cuando dice aquí el discurso es la manifestaciones de las ideas, el discurso es la manifestación de las ideas. Fíjense que el sustantivo que rige en este caso, discurso, está en singular, ¿sí? Y aquí también tenemos este verbo que está en singular, entonces se habla del discurso, es la manifestación de las ideas. Bien. Luego también aquí estos agentes que intervienen pueden ser. Y ese, bueno, es importante porque ustedes pueden decir quizás, bueno, pero fue una cuestión de tipeo, ¿no? Que podría haber pasado, pero si por ahí uno no lo revisa el texto, a uno le queda la duda, ¿no? Si es que fue una cuestión de tipeo o realmente lo han pensado de esa manera, ¿no? Entonces, es importante hacer la etapa de revisión por más de que el tiempo que nos quede sea mínimo y por ahí nos excedamos un poquito del plazo que se nos ha pedido. Ya saben ustedes que unos minutos, ¿no? Unas horas por ahí, no hay problema, ¿sí? El tema es que revisen y consideren todo esto que estamos marcando. Luego, fíjense que aquí, en estos, ¿no? Cuando aparece la frase estos agentes,
no hay una referencia clara, y ahí les hago la anotación, cuando hablamos de referencia tenemos que rastrear información previa, y no aparece en este texto, ¿no? Estos agentes, y en ningún momento se dijo cuáles eran esos agentes de manera previa, entonces no está especificado ahí el referente. Que hemos notado también, y ustedes habrán observado cada uno, bueno, obviamente, de acuerdo a la realidad de su escritura y de su texto, en el trabajo, perdón, número 1, que se les pide y les dicen, por ejemplo, se les dice cuál es el referente o de qué se está hablando, no está claro. Bueno, nos referimos a particularidades como esta que les acabo de mostrar, ¿sí? Fíjense que también aquí se les pregunta si la palabra agentes es adecuada, ¿no? Sino por cuál la sustituirían ustedes. Entonces, en este caso, agentes no es apropiado, porque si nosotros buscamos el significado de la palabra agente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? Probablemente algo similar a lo que les he compartido aquí, algo o alguien que presta un servicio. Si nosotros consideramos el texto original, quizás podríamos hablar de elementos, ¿no? Es una posibilidad de, de reemplazo, de sustitución, bien digo. Bien, fíjense que luego, bueno, también esto sí lo habíamos hecho, este ejercicio de pensar cómo podríamos considerar estas dos oraciones en una sola, lo habíamos hecho de manera oral ese día, quizás podríamos considerarla de esta manera. La primera de ellas, porque ya viene en el texto hablando de las acepciones, que se va a hablar, no dice 3, se dice 3, ¿no? Ahora ya lo completamos, que son 3 acepciones, pero en el párrafo siguiente, cuando comienza a desarrollar, bien podría decir, la primera de ellas se define como una representación lingüística que busca plasmar, ¿no? Saberes, formas de pensar y sentir de una sociedad en una época y tiempo determinados, ¿no? Y ahí recupero también un poco lo que se ha presentado en el texto original. Y este también lo habíamos observado eh, cuando consideramos nosotros lo que es un texto en el que voy presentando ideas de manera ordenada, entonces tengo, como dice ahí en negrita, marcadores textuales, perdón, de orden, ¿no? Entonces podría haber dicho, en primer lugar, la primera acepción es tal, como les puse aquí, la primera de ellas, la segunda de ellas, y luego, en vez de decir quizás como última acepción, si yo sigo la estructura ordinal, en este caso, manteniendo un orden, tengo que cerrar ese orden, entonces podría decir directamente, por último, destinado a desarrollar la situación de discurso, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí ya tendría completamente lista este orden que se ha presentado desde el principio. ¿Bien? Eso entonces respecto de lo que es el punto 2 del trabajo práctico número 2. Ahora voy a pasar la lista, la asistencia, perdón, el enlace, antes que me olvide yo, que no me hacen acordar ya sobre la hora y yo ya me he olvidado. ¿Sí? Hasta ahí, de ese punto que había quedado pendiente, no pudimos mirarlo la vez pasada. Algo que quieran preguntar, si no pasamos ya a trabajar. Profe, Eh, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y dime. No, sabe que ahora que está mostrando el trabajo práctico, con la primera parte del cuadro que mostró, en el que había que cambiar las palabras que estaban mal, yo lo hice directamente en el texto, no copié y pegué. Eh, eh, Eso fue. Después el resto sí, eh, hice como usted mostró el ejemplo, pero exactamente en lo de las palabras, sí, saqué las palabras y las puse en un color que se vea que eran esas palabras, pero no, no reproduje el texto en el cuadro de al lado. Entonces directamente cambié el texto primero. Bien. Creo que en Bueno, eso me la mandé. no, Solamente. no pasa nada porque en este caso yo estaba revisando de nuevo la consigna, ahí no decía específicamente en la primera parte reescribí, ¿no? Sí, en la segunda parte, cuando se les dice que amplíen la idea,
conceptual y demás, habría que reescribir ahí sí les pedían que reescriban. Cuando se pide que reescriban, entonces quiere decir que vuelvan a repensar el texto y a ponerlo en el espacio que se les ha asignado, que era la segunda parte, que decía reescribir los segmentos subrayados de un modo que se clarifiquen o profundicen conceptualmente las ideas teóricas planteadas. Sin embargo, en la primera parte dice agregar, sustituir donde corresponde, entonces por ahí tenían ese límite, porque bueno, no estaba escrito de como la segunda parte que dice reescribí. Ahí sí les pedíamos explícitamente que reescriban, ¿sí? Eh, y bueno, Anaí no, porque ahí les vamos pidiendo, y son cosas distintas, eh, cuestiones distintas de escrituras que vamos pidiendo a Anaí. Entonces, es importante que vayan considerando cada una de las partecitas del cuadro, así como les fui desplegando ahora. Igual cuando se les pida también un trabajo similar, es importante que ustedes lo consideren de esa manera, ¿no? Ir paso a paso, porque por ahí si desarrollamos todos los puntos en un solo texto, por ejemplo, el de estos agentes, después cuando les pedimos concordancia, entonces ahí han corregido, ¿no? Por ejemplo, les pedimos que detecten dónde podían marcar la concordancia o las dificultades en concordancia y demás. Entonces, Anaí, si escribiste, por ejemplo, un solo texto, no podemos visualizar todo lo que se ha pedido. Quizás podamos ver algunas de las cosas, pero no todas, ¿sí? Igual vamos a mirarlo, no es que no vamos a mirar en el segundo punto, sino lo vamos a mirar, pero no lo vamos a puntuar, digamos, no va a tener una puntuación como sí va a tener el punto 1 en particular, ¿sí? Bien, a ver, la vez pasada solamente Aldana López me había dicho que no había recibido una devolución de su TP1. Yo le dije, bueno, que iba a mirar, no pude mirar todavía, y ahora me están diciendo, por ejemplo, Candy Aramayo, bueno, que tampoco, que envió el TP2 y hasta ahora no tiene ninguna devolución. Voy a mirar, habría que ver si me ha pasado a mí, porque ya corregir el número que tenía que corregir, de todas maneras voy a mirar este fin de semana y me voy a fijar. Igual Luis Vázquez, eh, sí, el TP2, Franco, no te preocupes porque no se ha corregido ninguno. Lo hemos mirado nada más como, por ejemplo, para charlar sobre hoy, ¿no? Hoy día, perdón, estoy muy trabada, para charlar hoy día respecto de este punto, pero no lo hemos puntuado todavía, así que no te preocupes. Pero estoy anotando los que aún no han recibido corrección. Igual yo corregí en el feriado del 25 de mayo, si alguno presentó después, obviamente que no corregí porque yo ahí ya llegué a mirar, hasta ahí miré, digamos, ¿no? Así que de todas maneras voy a mirar. Del TP2, Juan, como les digo a todos, ninguno, no se preocupen, porque no hemos puntuado aún ninguno, lo hemos mirado, pero no están puntuados. Te anoto, Jazmín, por las dudas también. Profe, Así miro, sí, 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 Zule, te eh, escucho. yo tuve un problema con internet porque no pagamos. Ajá. Ayer a la tarde me dieron y pude hacer un poco lo de compresión y producción de texto y le quería preguntar si es que lo puedo subir. Yo te diría, bueno, por esta vez, pero antes mandes un mail a la cátedra para que quede ahí Ujú. registrado, ¿sí? Bien, Porque en realidad ya estamos muy fuera de tiempo para ver si consideramos, lo charlamos entre todas las profes. Yo te diría que lo subas lo más urgente que puedas, ni bien no, termine la clase, ya lo pero tengo. mandes un mail. Bien, perfecto. Que mandes un mail, así lo charlamos con las otras profes y entre las cuatro y con las estudiantes adscriptas decidimos, pero que quede registrado ahí la situación, ¿sí? No hay problema. Bien, Bueno, profe. gracias, no te preocupes. Te anoto también Luciana Gómez, igual voy a fijarme porque algunos nombres me suenan. Matías, sí, pasé la asistencia, ¿pudieron mirarla todos o no? O no? Yo pasé hace rato la asistencia, ¿sí? ¿Lo pueden ver o no? Pasé hace No, rato, profe. No, porque profe, no lo puse, encuentro acá en el chat. lo vuelvo a pasar a ver, porque hace ratito, 4:19 me figura a mí. Lo vuelvo a pasar a ver si es que por yo no algo no. Ahí acabo de pasarlo.
¿Lo ven ahora o no? No, capaz que está escribiendo solamente a una persona, No, no, dice ¿no? everyone. No, Ah, no. no dice para todos. Mi inglés es No, muy no sé. malo, pero a ver, pero Este, igual así dice ahí. Ajá. Bueno, sí, algún día voy a poner el Zoom en castellano, en mi otra vida, porque esta vida ya no me da. ¿Por qué no sale? Bueno, a ver, vuelvo a intentar a ver 2 segundos para que les quede en capaz que, no sé, algo quizá estoy haciendo mal. Voy a entrar por otro lado, a ver si así copio el enlace porque puse la otra opción. En una de esas, así entra. Y me dicen ahora nomás si ya nos quedamos tranquilos y podemos abordar lo de hoy. A ver, si no, no sé. Ahí, díganme que sí. Profe. Ah, ya sé algo. Sí. Sala de espera. ¿Por qué está en sala de espera? Sí, porque yo veo el chat de todos, pero me sale en sala de espera. A ver, se lo voy a pasar a la Cari, a Profe, ver y si. si intenta Sí, escribir, a ver, no, se me da bruta. Eh, a ver. Nada, no se preocupen, yo mientras voy estén hablando, ya alguna cosa se me va a ocurrir. Bien, vamos a pasar entonces ahora a mirar lo que es ya el trabajo práctico número 4, ¿sí? Como les decía hace un momento, un texto, o 2 textos, mejor dicho, que dan cuenta de un análisis respecto de lo que es la escritura, ¿no? En lo que es acá está ya, en lo que es también la idea de pensar cómo se van haciendo los recorridos y demás, ¿no? Hasta encontrarse con esos textos que pueden llegar a despertarnos la pasión por la lectura, ¿no? Fíjense si ahora lo pueden ver. Sí, ahí llegó, profe. Ah, listo. Es que estaba en cuarto en espera. Había quedado waiting room. No sé, algo debo haber tocado hace rato cuando entré. Bueno, listo. Ahí está, ya me quedo más tranquila. Fíjense entonces esta pasión que se transmite a través, por ejemplo, de lo que es Freire, contando sus experiencias desde que era niño, ¿sí? Cuando él dice en este lugar, así como comencé a hablar, a, a dar mis primeros balbuceos, ¿no? En el caso también de Petit, cuando vemos en Azora, cuando vemos también a Rosalí, a Rodolphe, a Rida, ¿sí? Con cada una de sus experiencias y que van dando cuenta y van mostrando cómo han ido acercándose a la lectura, ¿no? En definitiva, y qué cambios se han producido con estos encuentros, ¿no? Por eso Petit habla del elogio, ¿no? Del encuentro. Si bien la guía de lectura, recuerdan ustedes que no es obligatoria, la vamos a mirar un poquito así rápidamente, porque les va a servir bastante. De hecho, la idea es que, que el trabajo que se haga con las guías de lectura, por más de que no se califiquen, de todas maneras, permiten acercarnos a los textos que se proponen de una manera mucho más amistosa, amigable, ¿no? Me queramos decir. Fijémonos que, bueno, ahí nosotros hacemos de nuevo la anotación de que, bueno, la guía de lectura no es calificativa, ¿sí? Sin embargo, permite análisis, ¿no? de los textos. Por eso es que aquí les ponemos, ¿no? Trata de una herramienta de abordaje y estudio importantes para la previa realización de los trabajos prácticos, ¿no? Y se recomienda su desarrollo, por más de que no se califique, ¿no? Pueden, como dice aquí, pueden entregarla para que conste la presentación que han hecho ustedes en el Classroom, ¿no? Y en los horarios de consulta pueden ustedes recurrir a esos espacios para poder mirar y charlar las guías, ¿no? En particular, fijémonos, aquí lo que nosotros tenemos que considerar nos va a servir muchísimo
pensar, por ejemplo, las palabras, algunas palabras, acá se nos piden 5 palabras o conceptos representativos de todo el contenido de Petit. Y fíjense que nos van a ayudar también a pensar después la última consigna que vamos a tener, en la cual nosotros tenemos que recuperar algunos aspectos vinculando con Freire, en este caso, pero nos va a servir muchísimo en ese sentido, ¿no? Mirar y dar cuenta de lo que nosotros tenemos que considerar al momento del análisis, ¿no? Si se quiere. Entonces, es importante que consideren, ¿no? Estas palabras claves, por ejemplo, que se piden en este primer punto, ¿no? Luego, fijémonos, esto también nos interesa, que se puso un poco en charla, digámoslo así, en el trabajo del día de hoy, ¿no? En la clase teórica. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Qué es lo que se quiere estudiar? Que eso también es importante que nosotros vayamos pensando en los autores que vamos abordando, ¿no? ¿Cuál es el objeto del estudio? ¿Cuáles son los objetivos también? ¿Desde qué perspectiva se investiga para poder luego acercarnos a los textos ya y mirar el posicionamiento de cada uno de los autores y podamos establecer relaciones de manera mucho más fácil, ¿no? ¿En qué contextos realizan esa investigación? También otro elemento importante cuando nosotros vamos a mirar investigación, y en este caso el análisis que estamos haciendo en principio, es importante considerar el contexto. ¿Qué problematiza también? ¿Qué propone o defiende en su trabajo? Aquí estamos hablando específicamente de la tesis, entonces aquí ya nos damos cuenta que estamos ante textos argumentativos, ¿no? En el caso de Petit, y también en el caso de Freire, que ya lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Todas estas guías nos van ayudando a pensar, por ejemplo, fíjense, tipo de texto, perspectiva de estudio, el contexto también, ¿no? Que son las consignas que tenemos en este caso. Que por más de que a veces no se los pidamos en todos los textos, es importante que consideremos estas entradas para luego poder establecer relaciones, como le decía recién, de una manera mucho más sencilla, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos sobre los que se focaliza su interés de análisis? Bueno, esto también de cierta manera está preguntado en el práctico, sobre qué sujetos focaliza, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos? Describirlos un poquito a estos sujetos, también considerando los contextos de pertenencia social y generacional. ¿Qué edad tienen? ¿En qué trayectos han hecho? ¿Desde qué edades hasta qué edades? ¿Sí? Y luego también, ¿no? En qué contextos se encontraban insertos en cada uno de los momentos que se van considerando, en este caso, en la conferencia que hace Petit, de acuerdo a la recuperación que ha hecho de su investigación. En relación con qué instituciones se reflexiona sobre el tema, fijémonos, ¿no? Si nosotros revisamos el texto de Petit, la escuela, la biblioteca, ¿no? Otros espacios también, como la familia, ¿no? Acá fíjense que se habla de instituciones, entonces aquí nosotros ya tenemos también que recuperar, por ejemplo, lo que hemos visto de imaginario social, ¿no? Cuando se habla, en este caso, de instituciones, ¿sí? Luego, en el punto 3, fijémonos, en la página número 2 del texto original, Petit recupera la siguiente frase de una de sus entrevistadas. Después de todo, había algo más. ¿Con qué objetivo recupera esta frase? ¿Qué quiere decir acerca de la lectura? ¿Qué es ese algo más, ¿no? Que encuentra con la lectura, ¿no? En este caso. Reflexiona y comenta con tus palabras. Esto, ¿sí alguien quería decir algo? Tenía el micrófono abierto nada más. Sí, parece que sí. ¿Cuántos entrevistados aparecen mencionados y o citados en el texto? Bueno, yo les mencioné ya cuáles son. Identificarlos y caracterizarlos. Señala de acuerdo con tu propia opinión qué significa para estos lectores la lectura. ¿Sí? Fíjense ustedes que al estar contado de una manera bastante amena, ¿sí? Quizás para algunos les resulte mucho más fácil tratar de ir haciendo abstracciones teóricas, en este caso, qué significa para estos lectores la lectura, o no, ¿no? Quizás para algunos que el texto sea así tan
tan accesible, ¿no? Tan cercano, por ahí dificulte abstraer de manera teórica, ¿no? Pero, bueno, está ahí en las posibilidades de juego, ¿no? Si podemos abstraerlos de manera teórica o no. En este caso, ¿qué es lo que se nos pide? Identificar y caracterizar a los entrevistados y luego, de acuerdo con la opinión de cada uno de ustedes, la opinión personal, decir qué significa para estos lectores, para cada uno de ellos la lectura, ¿no? No hacer un análisis general, sino decir, bueno, para Sora la lectura significó una liberación, ¿no? Que la liberación desde la perspectiva femenina, porque quizás no tenían que saber leer, por ejemplo, ¿no? La perspectiva es que cada uno haya considerado en función de la lectura que cada uno de ustedes ha hecho, pero de cada uno de los entrevistados, ¿no? De Rosalí, de Rodolfo, de Rida, de Sora, ¿sí? Que es con la que abren estas escenas de lectura, ¿no? Ustedes observen y vayan viendo cada una de estas personas que han sido entrevistadas y luego hagan la reflexión personal de qué significa para ellos la lectura. Luego, de acuerdo con las referencias que Petit brinda de sus entrevistados, ¿qué función social crees que la autora le atribuye a la biblioteca popular o municipal? Que bueno, que esta escena está muy presente en el caso de Sora, ¿no? Entonces aquí lo que se les pide, por un lado, es que digan qué función social consideran ustedes que la autora le atribuye a la biblioteca popular o municipal, y luego expliquen y ejemplifiquen con las citas que la autora realiza. O sea que por un lado van a decir con sus propias palabras cuando dice qué función social crees que la autora le atribuye, ¿sí? Y cuando digan explicar y ejemplificar, explicar con sus propias palabras y ejemplificar con citas de la autora, tenemos que ir tomando citas de la autora. Pero también tiene que estar la voz de ustedes, ¿no? De eso no se olviden, ¿no? No es que solo considero lo que tengo ahí en el texto y ya con eso respondí. No, tenemos que mostrar los procesos que vamos haciendo nosotros también al ir haciendo el análisis. Punto 6. Comenté el apartado del derecho a la metáfora. ¿A qué se refiere Petit con metáfora? Que esto lo han visto en una clase teórica. En este apartado, la enunciadora apela a las autoridades de la lectura. ¿A cuáles? ¿Por qué? ¿Para qué? Y por último, bueno, a ver, ¿por qué el texto se llamará el elogio del encuentro? ¿No? Explica con tus palabras qué será ese encuentro del que se habla. Luego, respecto del texto de Freire, despedimos. Primero, ¿por qué Freire afirma que la lectura del mundo debe preceder a la lectura de la palabra? Segundo, ¿cómo define Freire la lectura crítica? Tercero, ¿por qué para Freire la alfabetización de adultos es un acto creador? Y luego, cuarta, ¿qué función tienen las secuencias narrativas en el texto de Freire? ¿Cuál te parece que es la secuencia prototípica de este texto? Porque vamos a notar nosotros que en Freire, que lo ha recuperado Fernando cuando iba leyendo algunos fragmentos, también como en el texto de Petit, pero cuando leyó en el texto de Freire, algunos fragmentos, habrán observado ustedes y habrán notado la presencia fuerte de la narración, ¿no? Sin embargo, en este caso, lo que se está haciendo, me adelanto un poquito a la respuesta del texto, la consigna, perdón, eh, lo que se quiere hacer es tratar de mostrarnos una forma de pensar la lectura, un modelo quizás, entre comillas, de lectura, una idea de la alfabetización de la lectura como un acto político, como se dijo en la clase de hoy. Entonces, hay ahí más que nada una cuestión argumentativa, ¿no? Entonces, fijémonos que en ese caso, al pensar más que nada en la cuestión argumentativa o vista como secuencia más fuerte, más prototípica en este caso, vamos a tener la argumentación y en realidad la narración lo que va a hacer es estar puesta al servicio de lo que es la argumentación, ¿sí? Entonces, hay narración, pero la función es tratar de dar fuerza de cierta manera a estos argumentos que se van luego desarrollando en el texto, ¿sí?
a través de esta forma que es la conferencia en este caso. Luego se les pide que una vez que hayan realizado estas guías de lectura, que bueno, que dicen guías 3 y 4, considerando a cada uno de los autores, la idea es que ustedes elaboren una ficha de contenido, considerando el concepto de lectura, ¿sí? A partir de las fuentes bibliográficas propuestas, Petit y Freire. Y deberán realizar una ficha por texto fuente. ¿Qué quiere decir esto? Van a hacer una ficha de lectura de Petit y una ficha de lectura de Freire. ¿Bien? Y aquí nosotros les pusimos cómo hacer una ficha de contenido, ¿no? Qué aspectos tienen que considerar, y luego también les ponemos al final un ejemplo ilustrativo, ¿sí? Hasta acá llegamos con la guía y vamos a pasar al TP. Fíjense ustedes que aquí lo que tenemos es, primero, el concepto que se está pensando, en este caso lectura, luego la cita, luego las palabras claves que considero para este concepto de lectura, un comentario mínimo, y luego citas directas, ¿sí? Pongo citas directas, y fíjense cómo está citado, comilla, luego autor, coma, bueno, me faltaría el nombre de Michelle, nada, apellidos, simplemente no hay problema, año y página, ¿sí? Consideramos todos estos elementos al momento de realizar, entonces, la ficha que se pide en este caso, que recordemos que lo que estamos pidiendo es una ficha de contenido en este caso. ¿Bien? Entonces, fijémonos que cómo esta guía nos va a ayudar a nosotros a mirar ahora lo que es el trabajo práctico número 4, ¿sí? Del cual vamos a ir mirando algunos aspectos, ¿sí? A considerar, no vamos a mirar así todo, sino que hasta donde nos llegue el tiempo. ¿Bien? Calculo que han logrado acercarse al texto o a los textos sin ninguna complicación. Son textos, igual después queremos que nos digan, ¿no? Sus percepciones al respecto, porque consideramos que son textos bastante amigables, bastante accesibles, ¿no? Para pensar estos conceptos teóricos, ¿no? Bien, aquí ya tenemos el trabajo práctico número 4. La presentación siempre, bueno, va a ser la misma, siempre le vamos a pedir por ahora todos estos datos, si son ingresantes, recursantes, el DNI, el email, la carrera, todo. La explicación respecto también, ¿no? Solo realizamos la corrección a través del Classroom, los plazos también, procuren respetarlos, salvo situaciones que escapen a cada uno de ustedes, que las pueden exponer por correo, nos avisan a nosotros, así como hizo hoy una de las compañeras, entonces nosotros lo charlamos y vemos la forma de llegar a un punto en común, a llegar a un acuerdo, ¿sí? Bueno, también, ¿no? En el caso, si es más complicado, por ahí si es una foto, procuren la posibilidad que puedan tipearlos mejor, y si no, como pusimos ahí, ¿no? En el caso de que esté manuscrito, bueno, por lo menos con el CAM Scanner, para ver si podemos hacer ahí una devolución eh, que sea mucho más, que esté mejor para ustedes, que puedan visualizarla mejor, ¿no? A la corrección, en la medida de las posibilidades, obviamente, ¿sí? Y siempre, bueno, con esta etiqueta, apellido, nombre, TP, tanto, carrera, ¿no? Y como se está puesto al final de esta etiqueta, solo va a variar el número de TP correspondiente de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Bien, vamos a ver entonces este TP número 4, que es breve, pero bueno, la primera consigna tiene varios incisos, ¿no? En el primer punto, fijémonos que trabajamos solo con Petit, y acá tenemos que ir pensando algunos conceptos que se van generando y proponiendo en relación con lo que es la lectura, ¿no? Entre las experiencias que la lectura posibilita, según Michel Petit, y aquí tenemos ya 4 incisos. Primer inciso:
¿Por qué la lectura implica en algunos casos el descubrimiento de un espacio lejano? Y aquí nosotros, por ejemplo, podríamos ir a la página número 7 del texto original, texto de Petit, y fijémonos que ahí se va trabajando sobre este concepto, sobre esta idea. Vamos a leer estas consignas y vamos a ir un ratito al texto de Petit para poder irlas mirando ahí. Algunos fragmentos se han compartido en la clase teórica de hoy, pero bueno, vamos a tratar de ir acompañándolos en el desarrollo de estos incisos, ¿sí? Entonces, primer inciso, ¿por qué la lectura implica en algunos casos el descubrimiento de un espacio lejano? Segundo inciso, ¿en qué ocasiones y para qué sujetos? ¿Qué significa espacio lejano? Tercer inciso, ¿a qué otra función se contrapone a la vez que se complementa esta idea? Y cuarto inciso, ¿en qué consiste la función de distanciamiento que a veces posibilita la lectura? Comenta con tus palabras. Esto entonces respecto del primer punto, ¿no? Vamos a tratar de mirar ahora un ratito el texto de Petit para ver si podemos reflexionar respecto de estos puntos juntos, de estos incisos, hacer un recorrido juntos. A ver si lo... fijémonos nosotros que vamos a tener en cuenta, vamos a tener que ir mirando cómo se va trabajando desde una conferencia, porque se trabaja, ¿no?, en una conferencia, y fijémonos que nos va dando cuenta de este recorrido que van haciendo diversos sujetos, ¿no?, por y con la lectura. Y lo que se va construyendo, ¿no?, en este camino, en este andar. El primer inciso nos decía, ¿no?, se nos pedía que consideremos la idea de por qué la lectura implica en algunos casos el descubrimiento de un espacio lejano, ¿sí? ¿Por qué se habla de lo que es un espacio lejano, en definitiva? En este caso, cuando hablamos y pensamos en lo que es el espacio lejano, bueno, primero fijémonos que se presenta esta idea, luego que dice después de todo había algo más, que es lo que se nos pide en la guía de trabajo práctico, que pensemos en esta idea. ¿Qué era eso algo más que había? Y bueno, aquí la tenemos a Sora, que es quizás una de las que ocupa, según mi percepción, mayor espacio, ¿no?, en este recorrido. Fijémonos que aquí cuando entramos al apartado de zarpar, tenemos ya esta idea, ¿no?, del descubrimiento del espacio lejano, ¿no? Porque en realidad esta idea de, como dice aquí, fíjense, el horizonte popular urbano, al igual que el horizonte rural, esta idea de que del construirse a partir del otro, ¿no?, la idea de otredad, ¿no? El nosotros, que es este ejemplo que tomo aquí con Sora, el nosotros, y luego mirar cómo me construyo en función de los otros, ¿no? Y que fíjense ustedes que, de cierta manera, la idea era poder salir de estos espacios asignados, ¿no? Pensar en este espacio lejano era salirse de esos lugares que ya estaban así, no ibas a poder salir de ese espacio, esos espacios asignados, y logran, de cierta manera, pensando en esta idea de estos espacios lejanos, mirar y pensarse en otras posibilidades, ¿no?, desde otras perspectivas y desde otras miradas que antes quizás no se hubieran considerado. Incluso, fíjense ustedes, un poquito más adelante, ¿no?, en todos los casos va coincidiéndose en ese sentido. Y luego, fijémonos aquí en palabras de Bergoñux, no sé, algo así se debe pronunciar, esta idea de llamar el fervor de lo externo, en realidad, ¿no?, cuando pensamos en esta idea de este espacio lejano, ese descubrimiento esencial,
Hay otras cosas aparte de los que nos rodean, de las que nos rodean. De nuevo, la lejanía, lo que Bergoniuk llama el fervor de lo externo, ¿no? Esta idea de construirse a partir de lo otro, ¿no? De aquello que es lejano. Mencionemos de paso la insólita, bueno, juxtaposición de las palmeras y la nieve, bueno, que retoma ejemplos anteriores, ¿sí? Tengo la impresión de que no se ha hablado lo suficiente de este fervor de lo externo. Por ejemplo, el psicoanálisis, que tanto ha influido en mi formación intelectual y personal, me ha dejado un poco en ayunas sobre este tema. Sé que nuestra pulsión de conocimiento debe mucho a las preguntas sobre la sexualidad que nos hacíamos de niños, a nuestro deseo de explorar lo interior, el interior de la recámara de los padres, el interior del cuerpo materno, quizá también su origen en otro movimiento, sumamente precoz que nos empuja hacia ese exterior lleno de colores que descubrimos al nacer. Fíjense entonces que aquí lo que nos piden es que pensemos en el concepto, en esta idea de espacio lejano, a qué nos referimos, ¿no? Y por qué en este texto en particular, cuando hablamos de la lectura, ¿no? En algunos casos implica el descubrimiento de un espacio lejano, la posibilidad de ese otro espacio, el fervor, la pasión que despierta lo externo, que es aquello de lo que nos habla Bergoniux al final, pero aparece también la idea al principio. ¿Sí? ¿En qué ocasiones y para qué sujetos? Bueno, ahí fijémonos que podríamos ir abstrayendo respecto de los sujetos que aparecen mencionados en este caso. ¿Sí? En caso de Rosalí, Rodolphe, Rida, Sora, ¿no? ¿Qué significa el espacio para cada uno de ellos? Fijémonos, por ejemplo, si volvemos a Sora, cómo comienza su historia, ¿no? De cierta manera. Fijémonos que ella, bueno, cuando empezamos a hablar de Sora, aquí, ¿no? La primera frase que nos dijo fue esta: la biblioteca fue un encuentro extraordinario porque yo modifiqué el curso de mi vida. Y nos contó su historia. Una historia donde a priori su camino ya estaba trazado de antemano. Sus padres provenían de Argelia, habían crecido en el seno de una cultura rural y oral totalmente alejada de los libros. No les interesaba que sus hijas estudiaran y después ejercieran su profesión, ya que para ellos la tradición musulmana parecía dictar que las muchachas no deben salir del espacio doméstico, y también porque pensaban regresar a su país cuando hubieran podido ahorrar algo. A las presiones de los padres se añadía la programación social que solo le ofrecía solo una trayectoria escolar recortada. En esta historia se producirán encuentros que cambiarán el curso de su destino, ¿no? Y acá fíjense que esto también se charló en la clase teórica, ¿sí? No solamente son encuentros con, eh, con el texto en sí, sino también con personas, ¿no? Y esa construcción de horizontes va haciendo que se puedan ir pensando la lectura de otra manera y con otras perspectivas, ¿no? Fijémonos que aquí, ¿qué es lo que dice Sora? ¿No? Dice que no solamente fue el caso de la biblioteca, sino que el primero de ese fue con una maestra, cuando Sora era muy pequeña. Y está la cita que se hace en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que dice Sora? Adoraba a la maestra. Le escribía tarjetas postales que nunca le enviaba. Quería mucho a los maestros porque transmitían cosas, estaban allí, eran personas sensatas que razonaban, que comprendían, mientras que mis padres no comprendían. Eran adultos diferentes a los que me rodeaban, me dieron una fuerza. Después de todo, había algo más. Había otras personas aparte de los padres, de la vida tradicional en familia. Me ayudaban a abrirme hacia el exterior, al igual que las bibliotecarias. Eran otros adultos que no me consideraban una bebé, una niñita que está para hacer el quehacer. Vivíamos en un capucho familiar muy fuerte. Mis padres nunca recibían visitas, amigos franceses o argelinos. Es muy difícil cuando esa es la única referencia que se tiene de joven. Es como si estuviera completamente aislada. El libro era la única forma de salirme de eso, de abrirme de un poco. Después de todo, bueno, había algo más. Fíjense entonces esta relación que se va entablando con la lectura,
y qué es lo que se pide que ustedes consideren un poco en el segundo inciso, ¿no? ¿En qué ocasiones? Escuela, ¿no? Biblioteca. ¿Para qué sujetos en el caso de Sora? ¿Qué significa este espacio lejano? ¿Qué posibilidades, podríamos pensarlo también de esa manera, qué posibilidades habilita? ¿Sí? ¿Qué posibilidades habilitan estos encuentros? Y acá lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Sora, con la respuesta de decir, bueno, había algo más, ¿no? Eh, bueno, hace la evocación de su maestra y también habla del momento en el que tuvo que sustituir a una bibliotecaria y eso le abrió le abrió otras posibilidades, ¿no? De lectura y de realidad, ¿no? También, ¿no? Porque cuando estaban en su casa, como dice acá, tanto en la escuela como nos guardaban silencio sobre algunos temas, capítulos de la historia y demás, que luego ella podía recuperar de cierta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que leía? Literatura magrebí, de dónde venía, historia de Argelia, mi historia, porque mi padre peleó en la guerra de Argelia y nunca nos ha hablado de eso, ¿no? Y sigue en este sentido. Igual, bueno, lo que le sucede, ¿no? A Sora y el sentir que tiene respecto a la lectura. Las lecturas de Sora no borraron las humillaciones o las heridas de la terrible guerra que vivieron sus padres, pero sirvieron para romper el silencio. Fíjense en este caso cuál es la función de la lectura en el caso de Sora. Esas heridas adquirieron derecho de expresión, de memoria. Al recuperar su historia, Sora pudo liberarse de ella, abrirse tanto a los novelistas contemporáneos argelinos como a los occidentales, y confirmar su adhesión a la laicidad y a los derechos de las mujeres. Y al asistir a la biblioteca, Sora pudo también incorporarse a la historia de Francia, pues durante una exposición sobre la Segunda Guerra Mundial conoció testimonios de ex miembros de la resistencia contra el nazismo, de ex deportados que recordaban sus combates. Se sintió cercana a ellos. De este modo pudo conjugar en su interior dos universos culturales que a lo largo de la historia habían estado reñidos. Sigue, ¿no? Después habla, no sé cómo está Wood, ¿sí? Y después también los otros entrevistados que van permitiendo pensar en esta construcción de estos espacios lejanos, ¿no? Recordemos que aquí, entonces en el segundo inciso se nos pide que pensemos en qué ocasiones se habla de espacios lejanos y para qué sujetos, ¿no? Y qué significa espacio lejano en cada uno de los casos, ¿bien? Luego, ¿a qué otra función se va a contraponer y a la vez que se complementa la idea del espacio lejano? ¿Sí? Fíjense que podemos decir que se contrapone con lo interior, lo tenemos ahí en el texto un poco más abajo también, y la idea de la función de distanciamiento también la podemos encontrar a medida que avanzamos un poquito en la lectura del texto, ¿sí? Cuando pensamos en la idea de zarpar o cuando pensamos también un poquito más adelante y vamos hablando respecto de la interioridad. Fíjense aquí, en la página 9, lo lejano y la interioridad. Pero a través de esta exterioridad, de esta lejanía, también nos aventuramos en nosotros mismos, en nuestro propio yo. Es nuestro propio yo, perdón, lo que, lo que encontramos al final del camino. No un yo social que se halla por completo en la mirada que se pone en él, sino más bien el otro yo, el desconocido. Ese otro yo que anhela un espacio fuera de lo cotidiano y palabras formuladas en otra lengua apartada de su uso normal. Una lengua que nos aleja del tono habitual de nuestros días, ¿no? Y sigue, ¿no? Haciendo la reflexión respecto de lo lejano y lo interior, ¿no? Fíjense que para pensar esta consigna, este inciso, porque dice a qué otra función se contrapone y a la vez se complementa esta idea de lo lejano, este espacio lejano. Y bueno, y luego también el último inciso, que es en qué consiste la función de distanciamiento, que a veces posibilita la lectura. ¿Bien? Bueno, hasta ahí, que en realidad por ahí uno no quiere ceñirlo así tanto teóricamente, pero bueno, a ver,
¿Qué tenemos hasta ahí? ¿Qué quieren decir respecto del texto de Petit y respecto de estos incisos que hemos presentado hasta aquí? Algo que quieran comentar, algo que quieran decir